¿Qué ocurre cuando alguien con una personalidad más cercana a la de un villano que a la de un héroe vence? Y además monta un imperio durante más de 1000 años para enfrentarse a este mal, el cual gobierna con un puño de hierro, mientras que día tras día este mal le va susurrando, poco a poco, hasta volverlo loco. Bienvenidos a Altamundos de Scadrial y hoy vamos a hablar de Rashek, el Lord Legislador, también conocido como Lasca del Infinito o el Padre. Su historia comienza en Terris, un pequeño país del planeta de Scadrial, 1000 años antes de que comience la saga de Nacidos de la Bruma. Él era parte de una nueva generación de terrisanos jóvenes, los cuales odiaban a la gente de Klennim por su opresión a la gente de Terris. Siendo una persona que amaba tanto a su patria, siguió las enseñanzas de Terris y estas son las que guiaron su vida. Esta religión que él amaba se basaba en un simple principio. Existían dos dioses, ruina y conservación. Intentaría preservar a la humanidad tal y como está y Ruina intentaría destruirla. Para evitar que Ruina acabase con la humanidad existía una figura. Esta figura era el héroe de las eras, una persona que estaría encargada de llegar hasta el pozo de la ascensión donde se encontraba el poder de conservación, y así esta persona conseguiría salvar a la humanidad. Además de todo esto, él era un ferroquimista completo y pasó la mayor parte de su vida pensando que debían utilizar su ferroquimia para fines más grandes de los que estaban utilizando ahora mismo. Su vida transcurrió con normalidad, sin ningún evento que sea digno de mención, hasta que su tío, Kawan, encontró a Alendi, el hijo de un herrero, que encajaba perfectamente con las profecías del héroe de las eras, tanto que lo descubrió al momento. Entonces, con el paso del tiempo, empezaron a conquistar países, empezaron a conquistar ciudades, todo para conseguir un ejército y cumplir las profecías. Todas estas profecías del héroe de las eras eran para enfrentarse a algo llamado la profundidad. Y poco a poco, con el paso del tiempo, empezó a darse cuenta de que algo fallaba. Kawan tenía muy buena memoria y recordaba todas las profecías de Terris perfectamente, de sus recuerdos. Sin embargo, a lo que actualmente estaba en los libros y en las mentes de metal de sus compañeros, era un poco diferente. Sutiles cambios que solo lo notarías si te fijas muy en detalle. Y él se fijó, se dio cuenta de que todas las profecías habían sido alteradas para encajar con Alendi. En este punto él se dio cuenta de que había sido engañado, como se puede ver en el texto que encontramos durante el Pozo de la Ascensión, que él escribió en acero y comentaba todo lo que le estaba ocurriendo. En este texto incluso nos decía que Alendi no era el héroe de las eras, y que para evitar que él tuviese el poder del Pozo de la Ascensión como quería esta especie de ente que estaba manipulando todas las profecías de Terris, envió a Rashek, su sobrino, a que guiase a Alendi al Pozo de la Ascensión, solo que él no debía guiarlo, sino conducirlo al lugar equivocado, para evitar que tomase el poder del pozo y desencadenase un peligro mayor. Y Rashek, odiando como odiaba a Alendi, creyendo que no era el héroe de las eras, hizo lo que su tío le pidió. Solo que, al final de todo, cuando llegaron al Pozo de la Ascensión, lo que hizo fue asesinar a Alendi y tomar el poder del Pozo de la Ascensión para sí, y así ascendiendo a conservación durante unos momentos. El objetivo de Ruina aquí era conseguir que Alendi llegase al Pozo de la Ascensión y, sabiendo que era una persona honesta y noble, iba a liberar el poder del pozo, lo que acabaría liberándolo a él. Sin embargo, al asesinarlo a Rashek y tomar el poder del pozo él mismo, lo utilizó. Lo utilizó para acabar con la profundidad. Esta profundidad era una especie de niebla creada por conservación, cuyo único objetivo tenía que usasen el poder del Pozo de la Ascensión para eliminarlo, y así no liberar el poder del Pozo de la Ascensión. El momento de la ascensión de Rashek fue un punto de inflexión para Scadrial. Siendo solo una persona con muchas limitaciones, cometió muchos errores que intentó subsanar como pudo durante el poco tiempo que blandió el poder de conservación. Para vencer a la profundidad acercó el planeta al Sol, acercándolo tanto que el planeta era inhabitable por las temperaturas tan altas que se alcanzaban. Para reducir la temperatura de la superficie generó volcanes que estarían lanzando ceniza todo el tiempo, lo que se conocería más adelante como los montes de ceniza. Esta ceniza era peligrosa para la vida, por lo cual tuvo que generar nuevos microorganismos que se encargasen de acabar con esta ceniza, y además tuvo que alterar a todos los seres vivos para que pudiesen vivir bajo esta nube de ceniza día sí y día también.
Una vez hecho todo esto, se dio a sí mismo la capacidad de ser un alomante completo y movió las montañas de Terris del lugar, cambiando completamente la distribución del planeta. La idea era esconder el Pozo de la Ascensión para que nadie pudiese llegar y liberar su poder. Y en el lugar donde dejó el Pozo de la Ascensión, construyó su castillo. Y ahora era su momento de gobernar a la humanidad y enfrentarse al que sería el verdadero peligro, Ruina. Durante el tiempo que obtuvo el poder de la Ascensión descubrió muchas cosas, entre ellas cuál era el verdadero peligro. Así que dividió a los humanos en dos categorías, los Ska y los nobles. Los Ska serían más bajos y más propensos a reproducirse, más fértiles, cuando los nobles serían más grandes, fuertes y serían los que liderarían. Aún así, le faltaban dos cosas para mantener el poder. Uno, espías. Sus amigos de Terris fueron propuestos para convertirse en espíritus de la bruma, y después en Kandra, usando la hemalurgia. Ellos serían sus ojos en el imperio final. Después de haber creado a sus espías, necesitaba mantener el orden en su imperio. Para ello creó dos tipos de criaturas distintas. Unas eran los Kolos, el cual sería su ejército personal para mantener el orden, y el otro sería sus policías, los que se llamarían Inquisidores de Acero. Estas dos criaturas serían creadas con hemalurgia, siendo los Inquisidores las criaturas con mayor número de clavos hemalúrgicos en su cuerpo. Y esto el propio Lord Legislador sabía que era un riesgo muy grande, ya que la hemalurgia procedía de Ruina y le permitía mantener contacto con las criaturas que estaban siendo atravesadas por un clavo hemalúrgico. En este momento se nos demuestra que Rashek fue capaz de utilizar con bastante maestría las tres artes metálicas: Feruquimia, la cual era capaz de manejar mucho antes de la ascensión; Alomancia, al convertirse en el primer alomante, al tomar el poder del pozo y modificarse a sí mismo; y finalmente la hemalurgia, conocimiento sobre su uso que obtuvo durante el tiempo que blandió el poder del pozo de la ascensión. Y debido a esta combinación de poderes se convirtió en la persona más poderosa de este mundo. Era la única persona capaz de usar Feruquimia y Alomancia al mismo tiempo, y el metal divino que procedía del propio Ruina permitía hacer una cosa bastante impresionante. Podías guardar juventud en una mente de metal de Atium para luego quemarla siendo un alomante y obtener mucha más juventud de la que metiste en un primer momento. Esto le permitió a Rashek vivir durante 1000 años en el Imperio Final. Es importante remarcar aquí la personalidad de Rashek. En ningún momento él es el héroe prometido, es alguien que haga lo que es justo porque es justo. No entra dentro del prototipo de personaje de fantasía clásico que hace todo bien. Este es un hombre real, un hombre con sus problemas, con sus prejuicios, y que empieza a gobernar con puño de hierro su imperio. En este punto él se convierte en la única persona que sabe lo que está pasando en verdad. Tiene a Ruina en una prisión y sabe que esto no va a durar para siempre. Llegará un momento en el que el poder del pozo se volverá a concentrar y necesitará que alguien vaya, tome el poder del pozo y lo use en lugar de liberarlo. Para ello espera años y años manteniendo su dominio. En su intento por mantener su dominio hace atrocidades una detrás de otra. Matanzas de Ska para intentar paliar las rebeliones, persecución de su propia gente, la gente de Terris, para evitar que naciese alguien con la capacidad de ser tanto alomante como ferroquímico y que pudiera disputarle su poder. Con el paso del tiempo cada vez tenía más años, cada vez tenía más perspectiva de lo que estaba ocurriendo en el mundo, cada vez la vida de una persona le parecía menos valiosa. Llegó hasta el punto de que ya no sentía nada por los demás. Es importante remarcar también la presión que estaba ejerciendo Ruina sobre él. Esto nos lo cuenta Sefer en sus notas después de ascender a Armonía. Escribió que Rashek sufrió mucho bajo las manos de Ruina, pero que en el fondo era un buen hombre con buenas intenciones. Y en el fondo sí, es un personaje con el que podemos empatizar. Era bastante despiadado, sí. Era autoritario, sí. Pero en el fondo hizo cosas por la humanidad. Intentó salvar a todos de Ruina. Además, generó muchísimos búnkeres donde guardó comida y pistas por si acaso él algún día desaparecía, para que pudiesen combatir a Ruina. Como hemos comentado antes, no es el ideal clásico, no es Gandalf, no es un elfo del Señor de los Anillos que siempre hace lo correcto, sabes que está en el bando de la luz, sabes que es blanco.
En este caso Rashek tiene puntos blancos y negros, lo que lo hace, como muchos de los personajes de la fantasía moderna, alguien en el que te puedes ver reflejado, no en la parte en la de que te cargas a medio planeta, acabas con todos tus paisanos para que no se reproduzcan y esclavizas a un 80% de la población, pero bueno, un poquito sí. Y el final de su reinado llegó cuando Vin, usando el 11º metal, uno de los metales que él conocía y escondió una aleación de Atium con oro, vio cuál era la fuente de su poder. Este metal te permitía ver el pasado de una persona, y al haber leído el libro de Elendil, aunque estuviese corrompido por ruina, y al ver al Lord Legislador, pudo ver que sí, en lugar de ser Elendil, era Rashek. Y, sabiendo que era un ferrovienista, pudo descubrir que en verdad su poder venía de sus mentes de metal, las cuales le mantenían joven para siempre. La separó del mismo y consiguió acabar con el Imperio final. Y con esto acaba la historia del Lord Legislador, uno de los personajes más interesantes de toda la saga de Nacidos de la Bruma y además de los más importantes, que dio forma al mundo que exploramos durante la Primera Era.